Después del populismo viene ese populismo de izquierda que tuvo México en los setentas, viene una reacción, viene la contraparte, aparece la tecnocracia. Los tecnócratas van a ser políticos que más que políticos eran funcionarios públicos, o sea, trabajaban en las oficinas de gobierno, tenían una preparación en el extranjero, posgrados en economía, conocimientos pues de políticas públicas, todo lo contrario a la ignorancia de los presidentes populistas que simplemente se les ocurrían ideas y sin ningún estudio de viabilidad las implementaban. Y entonces comienza el proceso de revertir, por ejemplo, todas las expropiaciones. Los populistas habían expropiado empresas para que el Estado controlara la producción de artículos que ellos querían facilitar a la población, dárselos más barato, subsidiado, gratis. Entonces los gobernantes tecnócratas dicen el gobierno no tiene por qué fabricar fertilizante o tener una fábrica de galletas o de bicicletas, y empieza un proceso de privatización, se empiezan a subastar, a hacer subastas públicas, eh, para que estas empresas vuelvan a manos de empresarios privados, y con el dinero de las subastas se planea pues juntar una cantidad de dinero importante para hacer una amortización de la deuda y poder renegociar y plantear nuevos plazos y hacer más fácil la vida del gobierno, que pues básicamente vivía para pagar las deudas que nos dejaron los presidentes populistas. Entonces, poco a poco se fue reestructurando. El sexenio de Miguel de la Madrid no fue tan exitoso, a él le tocó tomar el país en una crisis muy profunda, y para colmo el terremoto de 1985 fue otro obstáculo para que se pudieran tomar acciones más decisivas y agresivas para combatir la crisis que teníamos. En el sexenio de Salinas de Gortari empiezan las grandes innovaciones económicas. Vamos a tener momentos en que el gobierno eh, va a hacer un cambio total de su política y se va a proponer entrar en la globalización, que era algo que se estaba viviendo a finales de los 80s y principios de los 90s. Firmar tratados de libre comercio con otros países, con otras regiones del mundo, que facilitaran la inversión del extranjero en México. Esto pues vino a generar empleos, trajo divisas, eh, también, bueno, de alguna manera se resanó la relación que estaba tan dañada entre el gobierno y los empresarios, porque pues a qué gobierno le gusta, perdón, a qué empresario le gusta que el gobierno le expropie sus negocios, ¿no? Entonces los empresarios después del populismo tenían mucha desconfianza en el gobierno, poco a poco se empezó a ganar esa confianza, y México empezó poco a poco a detener la inflación, la devaluación, a tener tasas de crecimiento de perdido buenas, a lo mejor no excelentes, pero buenas, y a cambiar la situación del país. Sin embargo, hay que mencionar que en estas privatizaciones y todos estos convenios que hizo el gobierno con el sector privado, pues hubo negociaciones muy dudosas donde se cometieron actos de corrupción. El sexenio de Salinas de Gortari, segundo de los tecnócratas, pues va a tener mucho progreso, por ejemplo, en la creación de infraestructura, en la atracción de capitales extranjeros, pero también se habla de mucha corrupción. O sea, cuando llega todo ese dinero, parte de ese dinero se lo reparten y forma parte de la corrupción. Eh, Finalmente, de salida del sexenio de Salinas de Gortari, eh, pues viene la candidatura de Luis Donaldo Colosio, economista, Exatec, eh, que traía ideas progresivas, y sin embargo en un misterio que aún no se resuelve y tal vez nunca se vaya a resolver, el candidato Luis Donaldo Colosio es asesinado, pero entra otro tecnócrata, otro economista, Ernesto Zedillo Ponce de León, y gana las elecciones ante los ojos de observadores internacionales y de pues el recién creado Instituto Federal Electoral,
él pues va a implementar también muchos cambios positivos desde mi punto de vista hacia poner a México en el escenario mundial, exportar, ser productor de manufactura, dejar de depender tanto del petróleo. Si bien al principio del gobierno de Zedillo hay una grave crisis, porque el gobierno de Salinas de Gortari no respetó la libre flotación del peso del dólar, dejó que el dólar se mantuviera para simular una estabilidad que no existía artificialmente, y de pronto cuando se acabó su gobierno dijeron, pues es que el dólar no vale 3 pesos, vale 6. Y cuando la gente entró en pánico por esa devaluación de un 100%, entonces el, el peso no solamente se fue a 6 pesos por dólar, se fue hasta 9. Esa grave devaluación nos metió en una crisis tremenda durante el año de 1995. La caída de la Bolsa de Valores de México arrastró a las bolsas de valores de otros países, eso se le llama el efecto tequila. Cae la Bolsa Mexicana de Valores, y así como fichitas de dominó, cae la Bolsa de Nueva York, la de Hong Kong, la de Londres, la de París, la de Moscú, la de Shanghái, la de Tokio, etcétera, ¿no? Sin embargo, después de ese descontrol, de alguna manera el presidente Cedillo se saca la espinita, y atrayendo más inversión extranjera, generando más empleos, teniendo una disciplina fiscal, poco a poco se estabiliza el precio del dólar, se acaban las devaluaciones, se detiene la inflación, y hacia el final de su sexenio el presidente Cedillo adelanta pagos de la deuda externa. Entonces entramos a un siglo XXI con un México en crecimiento, en globalización, que si bien todavía tenía muchas cosas, muchas áreas de oportunidad, pobreza, rezago educativo y montones de cosas más, pues va a ser un país que durante los años de la tecnocracia va a ir mejorando. Después de esto, pues también el presidente Cedillo tiene que ser recordado porque pues permitió la alternancia, ¿no? Las elecciones del año 2000 las gana el presidente Vicente Fox del Partido Acción Nacional, y antes de que haya algún fraude electoral como el que había hecho Salinas de Gortari en 88 para llegar al poder, él sale a la televisión y reconoce la victoria de la oposición. Entonces eso también lo deja como un demócrata, ¿no? Ya lo que sucede en el siglo XXI, pues ya es tema de otra materia. Hasta aquí vamos a dejar los videos. De esto es lo que les preguntaría, nada más. Nos vemos.